Y en este taller vamos a estar hablando de la atracción al mismo sexo. Si podemos poner el PowerPoint. Vamos a orar. Papá, gracias por este tiempo que nos permitís disfrutar juntos. Señor, gracias por esta hermosa experiencia de conocernos, hermanos en Cristo. Gracias porque todos pertenecemos a una misma iglesia, a un mismo cuerpo. Te damos gracias por la obra que estás haciendo en nosotros, Señor. Queremos estar atentos, disponer nuestro corazón, disponer nuestra mente para recibir todo lo que vos tenés para nosotros en este tiempo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este taller no solamente está enfocado para aquellas personas que atraviesan atracción al mismo género, sino por ahí para personas que tienen algún familiar que está atravesando por esta situación o que vive un estilo de vida homosexual, o para pastores y líderes que tengan a su cargo personas que estén atravesando por este tema, o simplemente para personas que quizás no les toque de cerca, pero que quieren aprender y quieren saber, quieren estar dispuestos para cuando llegue el momento saber cómo actuar, ¿sí? Bueno, frente a este tema tenemos como dos voces. En un principio, digamos que lo puedo dividir en dos partes. Por un lado, con respecto a la homosexualidad o a la atracción al mismo género, tenemos la voz de la iglesia y la voz del mundo. La voz de la iglesia, aunque Dios está reformando mucho el entendimiento, digamos que lo que más predomina, corriendo el riesgo de englobar a todos en la misma bolsa, es una voz de condenación al respecto, ¿cierto? Hablando la verdad acerca de la homosexualidad, que es pecado, pero siempre con una mirada condenatoria y, digamos, pensando que la homosexualidad es un pecado más grave que el resto de los pecados, o más asqueroso, digamos, que el resto de los pecados. Y esto, bueno, ya lo vamos a ir hablando un poco más adelante, pero esta es una concepción de la iglesia, no una concepción de Dios en realidad. Y noto particularmente que también hay como mucha ignorancia sobre el tema en la voz de la iglesia. No sé cuántos se acuerdan cuando se debatía la ley del matrimonio igualitario, que se hacían marchas, se hacían protestas, y los periodistas se acercaban a preguntarles a los cristianos que estaban ahí marchando qué opinaban sobre el tema. Y bueno, se escuchaban unas barbaridades que hacían que las personas del mundo se burlaran y se rieran de la iglesia, porque justamente había mucha ignorancia sobre el tema. Entonces, si una persona en una congregación que no está preparada dice, confiesa, primero que ya eso sería un milagro que una persona confiese que tiene atracción al mismo género, pero supongamos que lo confiesa. Si la congregación, por lo general, no tiene herramientas para poder ayudarlo. Me acuerdo que cuando yo era adolescente, una compañera del secundario le dijo a su mamá que sentía atracción hacia otras chicas, entonces su mamá lo llevó a una congregación de acá de Córdoba para que hablara con una pastora. Y bueno, la pastora le leyó la historia de Sodoma y Gomorra y le dijo que había maldición tras practicar el pecado y que eso le iba a afectar no solamente a ella, sino a su familia. Y bueno, la verdad es que esta chica quedó muy consternada, pero eso no sirvió para nada, porque después de un tiempito, la chica decidió comenzar a vivir un estilo de vida homosexual. Me acuerdo de haber escuchado otras prédicas en las que el pastor decía, bueno, si vos tenés un problema con la homosexualidad, tenés que mirarte al espejo y darte cuenta que si sos varoncito, si sos mujercita, sos mujercita, y ya está, date cuenta, como que si fuera esa la solución mágica, ¿no? Y la verdad que yo me acuerdo, yo me crié toda la vida dentro de una congregación. Yo me acuerdo que cuando escuchaba ese tipo de prédicas y de charlas, decía dentro mío, esta persona no entiende nada, no es tan simple, no es tan fácil. Hasta que un día estaba acá sentado, una reunión de miércoles, una reunión de oración, no me voy a olvidar más, era el año 2010, hacía muchísimo frío, y vino el equipo del Ministerio de Restauración, que en ese momento era Mauricio, Daniela y Claudia,
y Mauricio y Claudia predicaron y contaron su testimonio de cómo Dios los había rescatado de la homosexualidad. Y cuando yo los escuché fue como que me llenó de esperanza y dije, él sí entiende lo que está hablando. Él sí sabe que esto se trata de algo mucho más profundo que en realidad mirarse al espejo y reconocer quién soy. Y por otro lado, tenemos, ahí volviendo al PowerPoint, la voz del mundo. La voz del mundo, cada vez con mayor fuerza, grita acerca de la homosexualidad, que está bien, que el único camino posible es la aceptación de quién somos, supuestamente, de que el amor es amor, de que no hay que discriminar, de que no hay que... todas cosas con las que en parte estoy de acuerdo. Nadie se merece discriminación, ni maltrato, ni que lo golpeen por su orientación sexual. Pero la gran mentira, digamos, está en creer que la única solución al tema es la aceptación. ¿Qué pasa con los que no lo quieren? Con los que sienten la atracción al mismo sexo, pero no la quieren. Y dicen, eso no es lo que yo quiero para mi vida. ¿Hay esperanza o no hay esperanza? Bueno, la voz del mundo quiere hacer creer que no, que va a ser una lucha en vano, pero nosotros en Dios sabemos que sí hay en realidad esperanza. Entonces me gustaría sumar estas dos voces, una tercera voz. La voz de Dios. La voz de Dios es una voz de misericordia de verdad. En Proverbios 16:6 dice que el pecado se corrige ¿con qué? Ahí está la pista, con misericordia y con verdad. ¿Sí? Y es justamente la actitud que vemos de Jesús frente al pecado sexual. En esa ocasión, no sé cuántos recuerdan, Jesús se encontraba con la mujer adúltera y le vinieron y la trajeron y le dijeron, Jesús, encontramos a esta mujer en el mismo acto de adulterio. Cosa que siempre me pregunto es dónde estaba el hombre. ¿El hombre se escapó? No sé. Pero la trajeron a la mujer sola. Y la actitud de Jesús fue defenderla, digamos, en cierto punto, decir el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Cuando todos se fueron, Jesús le dijo unas palabras, le dijo, vete y no peques más. Entonces me parece tan perfecto el equilibrio de Jesús entre mostrar misericordia, mostrar amor, no condenarla, abrazarla, hacerle saber que no está enojada, que la ama, pero también hablarle la verdad y decirle lo que le conviene, decirle, no la podía dejar en ese mismo estado, como apapacharte y decirte, bueno, seguí así como estás. Necesitaba decirle la verdad, porque el amor justamente nos lleva a decir la verdad. Si a alguien te importa, si a alguien te interesa, le vas a decir la verdad. Supongamos que el que está al lado tuyo tiene mal aliento. Acaba de comerse algo con ajo y tiene un aliento asqueroso. Si una persona que vos no tenés mucha confianza y no la conoces mucho, no le va a decir nada. Pero si es tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu papá, le vas a decir, che, cómete un caramelito de menta. Entonces el amor nos lleva a hablar la verdad. Vamos a ir a la placa que sigue. ¿Qué es la homosexualidad? Bueno, como hay tanto material sobre el tema, yo me armé mi propia definición sobre qué es la homosexualidad. La homosexualidad es una fortaleza en la mente. ¿Y qué es una fortaleza en la mente? Bueno, en realidad, ¿saben que esto lo leí en un libro, ahora que me estoy acordando? Que no me acuerdo quién, pero si me acuerdo se lo voy a decir. La homosexualidad es una fortaleza en la mente. Fortaleza es un conjunto de mentiras que fueron sembradas en nuestra mente y corazón a través de palabras o a través de vivencias dolorosas, las cuales hemos creído. Ahí hay un punto como muy importante, porque nos pueden haber dicho muchas cosas, pero si nosotros las creímos, esas palabras o esas vivencias, esos pensamientos que tuvimos acerca de nosotros mismos, se instalan en lo profundo de nuestro corazón y nos configuran. Y por lo tanto, vivimos de acuerdo a esa creencia. La homosexualidad es una mentira que ataca la identidad y que impulsa a buscar en otras personas del mismo género
lo que se cree que no se tiene, de lo que se es carente, para así sentirse completo. Lo que tenemos que saber es que no nacimos así. Algo pasó en nuestra vida, en nuestra existencia, que distorsionó nuestra identidad de género. La identidad de género, ¿alguien sabe a qué edad se forma? Según los especialistas, se forma entre los 3 y los 4 años. La identidad de género es decir, soy hombre, soy mujer, y abrazar el género que tengo. Entonces, ¿qué es la homosexualidad? Ya se fue ahí. Ahí está. Es una fortaleza, es un conjunto de mentiras que fueron sembradas en nosotros a través del tiempo. Y la homosexualidad en particular es una mentira que ataca la identidad y que nos hace buscar en otras personas lo que creemos que nos falta, lo que creemos que somos carentes. Si no nos sentimos lo suficientemente masculinos o femeninas y vemos a otra persona que sí lo tiene, lo que hace nuestro corazón es querer vincularnos sexual o relacionalmente con esa persona, porque de alguna forma inconscientemente creemos que así vamos a obtener lo que estamos buscando. Pero en realidad esto nunca sucede, entonces es como un ciclo que nunca termina. Vamos a la que sigue. Me gustó esta imagen, la vi en Instagram de una cuenta que no es cristiana, pero me pareció muy cierta. Fíjense, hay un papá diciéndole a su hijo, eres un fracaso. Esas palabras entran a la mente del chico como semillas, crecen como raíces y terminan haciendo de ese niño lo que escuchó. Ahora la pregunta que yo me hago, ¿este niño era un fracaso o no era un fracaso? No era, ¿cierto? Pero ¿por qué acá sí terminó siendo un fracaso? Porque escuchó, no solamente escuchó, sino que la creyó. Lo abrazó como parte de su identidad. Entonces cada vez que algo le pasa, no sé, estaba pintando algo y se le daba vuelta el tacho de pintura, estaba clavando un clavo y se daba un martillazo en el dedo, eso reforzaba la idea, las palabras que había escuchado y que habían sido sembradas, entonces terminaba como comprobándolo y diciendo, al final mi papá tiene razón, soy un fracaso, al final no sirvo para nada. Ahora imaginemos el caso contrario, imaginemos el papá diciéndole, vos sí podés, una figura de autoridad reforzando nuestra identidad y diciéndonos, vos sí podés lograr todo lo que te propongas. Volvemos a los mismos casos, el chico martillándose en el dedo, ¿qué se le va a venir a la mente? No, sí puedo. Tengo que seguir practicando. Lo tengo que seguir intentando porque me va a salir. Se me da vuelta el tacho de basura. No lo hago como parte de el tacho de basura, el tacho de pintura. No lo hago parte de mi identidad, sino que digo, son cosas que pueden pasar. Tengo que aprender a tomar mejores decisiones la próxima. Y aprendo a amarme a mí mismo, aprendo a valorarme a mí mismo, aprendo a no, porque muchos tenemos la costumbre de darnos con un palo a nosotros mismos. Soy un tonto, soy un idiota, ¿cómo pude hacer esto? ¿Cómo me pude olvidar de otro? Y nos tratamos con mucha crueldad, nosotros mismos interiormente. Quizá porque así aprendimos que otros nos trataban. Y el problema es que dejamos que otros nos traten así también a nosotros. No somos capaces de poner límites porque nosotros mismos nos tratamos así. Entonces eso nos lleva a estar constantemente en frustración. Pasemos a la que sigue. Entonces, si decimos que la homosexualidad es una mentira, ¿cuál sería la solución? La verdad. Está acá, no es tan difícil. Dice Juan 8:32, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Yo sé que si a mí me hubiesen dicho esto, cuando recién estaba comenzando el proceso, yo hubiese dicho, no entiendo nada de lo que me está diciendo. Pero básicamente tenemos que entender que nuestras conductas, nuestros deseos, nuestros pensamientos, todas las cosas que nos pasan interiormente son resultado de mentiras que hay en nuestra mente. Y el proceso consiste en empezar a dejar que el Espíritu Santo traiga luz en nuestra mente, que es un caos y que está en oscuridad y que hay mucha confusión y que no entendemos
entendemos nada de por qué nos pasa, solo sabemos que nos pasa. Cuando el Espíritu Santo empieza a traer su luz, empieza uno a uno a detectar las mentiras y exponerle a la luz y decirte, esto que vos pensabas, esto que vos creías es mentira. Y la verdad es esta. Y empieza a ser contrarrestada con la verdad. Sabemos que el diablo lo único que hace es hablar mentira. Pero el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y si tenemos comunión con Él, y si hablamos y dialogamos con Él constantemente, Él va mostrándonos y llevándonos a toda verdad. Y dice que esa verdad nos hará libres. El pecado nos esclaviza. El pecado nos lleva, nos encierra en una celda, pero la verdad nos va haciendo libres. Y saben que esto suena fácil, pero en realidad no es tan fácil. Porque luchar contra las mentiras de la mente, más si son fortalezas que han estado ahí durante años, no es tan fácil. No es tan fácil pararme firme en la verdad cuando vienen los momentos de crisis. Cuando nos pasan cosas en la vida que nos hacen creer que lo que Dios dice en realidad no es verdad, que es mentira, te desestabiliza. Parece como si viniera una tormenta y vos estás en un barquito que te mueve y parece que te vas a hundir. Y es en esos momentos cuando necesitamos la palabra de Dios para que la tormenta se calme. ¿Se acuerdan ese episodio, no? ¿Cómo paró Jesús la tormenta? Con la palabra. La palabra de Dios, la voz de Dios es lo único que calma esas tormentas internas en nuestra mente. ¿Y sabes qué? Muchas veces exige que tomemos decisiones aunque no lo sintamos, aunque no lo veamos, aunque no estemos totalmente seguros. Cerrar los ojos y confiar y decir, Señor, voy a hacer tu voluntad, voy a hacer lo que vos decís, voy a creer que esta es la verdad y así ir avanzando hasta que después lo podamos comprobar. Es importante, volvemos al power, romper el código del silencio. Si estamos atravesando por este tema, o por la adicción sexual, o por la dependencia emocional que se va a hablar después, o por cualquiera de sea los temas que estemos trabajando en nosotros, necesitamos romper el código del silencio. ¿Qué es esto? Es esa como ley impuesta de la que nadie habla, pero que todos sabemos que existe, de que de eso no se habla. No, ¿cómo voy a hablar de esto en mi congregación? Las viejitas que se sientan al frente se van a caer desmayadas si yo llego a decir que estoy luchando con estas cosas. ¿Cómo voy a hablar de pornografía desde el frente? ¿Y sabes qué pasa? Cuando no se habla de algo, empieza a haber ignorancia. La ignorancia en lo espiritual es oscuridad. Y a las tinieblas, al diablo, le encanta moverse en la oscuridad. Entonces, aprovecha para sembrar muchas mentiras cuando se hace silencio sobre algo. Donde hay ignorancia, es más fácil para el diablo sembrar mentiras en las mentes. Yo estuve callado con respecto a esto que me pasaba desde que tuve conciencia, más o menos, 5 o 6 años, hasta los 21, que fui al ministerio y lo hablé ahí en un grupo pequeño. O sea que tuve más o menos 15, 16 años guardando silencio, manteniendo esto en oscuridad, y adivinen qué pasó en todos esos años. Así, la cabeza de mentiras. ¿Vieron que a veces uno se hace un mundo interiormente sobre algo, pero cuando lo habla con otra persona, te das cuenta que no era tan así? O el solo hecho ya de hablarlo te hace ver que en realidad estás medio ridículo en lo que estás pensando. Bueno, eso mismo pasa con todas las cosas que callamos. Hablar hace bien. Mauri habla un poco de la confesión acerca de esto. Es muy importante. ¿Saben qué? Cuando tenía 18 me compré un libro que se llama Cuando el homosexual pide ayuda. En el capítulo número 5 se llamaba así: de esto no se sale solo. Esa fue la peor noticia que me podrían haber dado. Porque yo oraba, ayunaba, pasaba al frente a las administraciones para que me impongan manos a ver si algo milagroso pasaba. Acá en la iglesia me iban a expulsar. Toda mi vida se iba a desmoronar. Y en realidad, cuando lo hablé, nada de eso sucedió, ¿sí? Todo lo contrario, recibí amor, recibí
aceptación. Pero bueno, esas eran las mentiras que se habían sembrado en mi mente. Pasemos a la que sigue. Yo digo, pasemos a la que sigue y yo le tengo que pasar. Bueno, algunas mentiras que tenía yo mismo o que he escuchado de muchas personas a las que he acompañado en este proceso. Es esta, por ejemplo. Está en mi naturaleza, no lo puedo evitar. Como si fuera algo parte de mí y creemos la mentira de que así soy, no lo puedo evitar. Veo a alguien de mi mismo género atractivo y me siento atraído. No sé cómo evitarlo. La verdad que contrarresta esta mentira es que nuestro verdadero yo es heterosexual. Y esa es justamente la mentira que ataca el mundo. Quieren que te aceptes como vos sos. Y aceptarte como vos sos es ser heterosexual, porque esa es nuestra identidad verdadera. Así es como Dios nos creó. ¿Sabes qué? Esto es para mí fue una tremenda ayuda a entender esta verdad, aceptarla. ¿Sabes qué? Muchas veces he escuchado esto de decir, ¿cómo puede ser que si Dios me hizo así, porque yo soy así desde que tengo memoria, ¿cómo puede ser que ahora me condene por esto y yo nunca pueda llegar a agradarle si es algo que yo nunca elegí ser o hacer? ¿Y sabes qué? Bueno, esto ya es evidente, pero la mentira es que Dios no se equivocó con nosotros. Dice la Biblia que somos la obra maestra de Dios. ¿Cómo se hace una obra maestra? No se hace a las apuradas, no se hace como en serie o diciendo, bueno, hoy tenemos que sacar 50 empanadas, bueno, y armamos las empanadas, todo así rápido. Las obras maestras se hacen dedicándole todo el tiempo que requiera. Si te tiene que llevar 10 años hacer una obra maestra, lo haces. Cuando haces una obra maestra no escatimás en los materiales, no escatimás en el tiempo, no escatimás en los detalles, porque tiene que ser perfecta. Y así es la forma en la que Dios nos creó a nosotros. Perfectos. Otra mentira. Si sigo el diseño de la heterosexualidad, ¿qué es lo que Dios hizo para mí? Esto se murió. ¿Me lo pasan de ahí arriba? ¿Por qué no pasa? Ahí está. Nunca voy a ser feliz con un hombre o con una mujer, ni podré hacer feliz al otro. Esta es otra de las mentiras que a veces se fortalecen en nuestra mente. Y la verdad es que solo encontramos plenitud en abrazar el diseño con el que fuimos creados. Solo encontramos plenitud en abrazar el diseño con el que fuimos creados. Hace varios años acá se hacía un programa que se llamaba Nuevos Comienzos. Teníamos grupo pequeño todos los lunes. Me acuerdo que yo estaba liderando un grupo y vino un hombre que se llamaba José Luis, tenía 40 años. No era evangélico, creo que era católico. Y bueno, cuando llegó el turno de hablar, dijo, mira, yo vengo de un estilo de vida homosexual. Estuve en pareja con el mismo hombre hace 10 años. Sin embargo, en todos estos años jamás pude sentirme plenamente satisfecho. Por más de que cambié de pareja, por más que estuve supuestamente en una pareja estable, por más de que probé todo lo que podía probar, sigo sintiendo en el fondo de mi interior que algo me falta y que esto no está bien. Escucharlo a él a mí me sorprendió mucho, porque alguien que viene de un trasfondo cristiano, que lo ha escuchado toda la vida, es una cosa, pero alguien que estuvo en el mundo y se atreve a decir, mira, esta vida que llevé en el mundo, la verdad que no me satisface, no encuentro plenitud ahí, eso fortalece la verdad de que solo hay plenitud abrazando su voluntad para nuestras vidas. Esto se puede ampliar a muchas cosas, ¿no? Si su voluntad para vos es que seas abogado y vos no estás siendo abogado, no vas a encontrar plenitud. Si la voluntad de Dios para vos es que viajes a Inglaterra y plantes una iglesia allá y vos seguís acá en Argentina, no vas a encontrar plenitud. Y esto mismo se aplica al tema que estamos hablando hoy. Bueno, me gustaría seguir con algunos mitos sobre la homosexualidad. Vamos a desburrarnos un poco. Yo sé que cuando los muestre van a decir que eso es obvio. Sí, pero a veces en el fondo de nuestro corazón pensamos esto. Número 1, Dios odia a los homosexuales.
Bueno, ahí esos carteles dicen que Dios odia a los maricas. Si un marica muere, Dios se ríe, dice el cartel. Ahí vienen las creencias religiosas de esta persona, cristiano. Todos sabemos que esto no es así, ¿cierto? Que Dios nos ama a todos por igual, pero a veces en las culturas evangélicas hay como cierta categorización de pecados, ¿no? Están por ahí las mentiras blancas, aunque no existen, están en el fondo. La murmuración también como que no es tan importante, no es tan grave. La gula, bueno, también no es tan grave. Los problemas de ira, está bien, a todos nos puede pasar. Pero en el top están los pecados sexuales. Ahí si alguien adultera, fornica, homosexualidad, eso ya se pone de ejemplo como los peores y más grotescos pecados. ¿Y sabes qué? Esa categorización es un invento de las iglesias. No existe. Siempre suelo contar que en un seminario que estábamos dando en una congregación entró dos chicos que evidentemente eran homosexuales, creo que eran pareja, y el ujier vino a donde estaba el pastor y le dijo: pastor, hay una pareja ahí de gays, ¿a dónde los sentamos? Mauri estaba ahí, paró la oreja, y el pastor le dijo, súper bien este pastor, le dijo: mira, podés sentarlo con los murmuradores, podés sentarlo con los mentirosos, podés sentarlo... Porque no hay categorización. Mi papá hace un tiempo me contaba que fue a una clínica, acompañar a su hermana, y que al lado de él se sentó un travesti y que, bueno, la hermana de él habla con él y todo lo demás. Y después mi papá terminó orando por el travesti. Y mi papá me preguntaba: ¿estamos preparados como congregación para recibir a este tipo de personas? Y yo le decía, te hago esa misma pregunta. Yo sí estoy preparado, pero ¿vos estás preparado? Y no hago esta pregunta a todos nosotros. Número 2. Hola, hola. La homosexualidad se resuelve con el matrimonio. Cuando confesamos homosexualidad, algunos padres o pastores que no saben qué hacer, bueno, te vamos a buscar una esposa o un esposo rápido. Te casas y así se soluciona el problema. En realidad, como todos sabemos, el matrimonio no soluciona nada, sino que hasta agrava los problemas que arrastremos de la soltería, ¿cierto? Incluido ahí la adicción sexual, incluido todo. Así que necesitamos tratarlo, necesitamos que Dios trate estas áreas de nuestra vida en profundidad, idealmente cuando estamos solteros, porque si no llegamos a este problema del matrimonio y eso es todo un tema. Bueno, tercer mentira o mito. Algunas personas nacen con tendencias homosexuales. Hay una canción muy famosa que se llama Nací de esta manera, de una artista muy famosa. Y ¿saben qué? Aunque se ha tratado de demostrar a lo largo de los años de que existe algo como genéticamente que nos predisponga hacia la homosexualidad o hacia la heterosexualidad, esto en realidad nunca se ha podido demostrar porque no existe, ¿sí? La identidad, como dijimos, sexual se forma a muy temprana edad, pero no nacemos así. Nadie nace así, porque eso significaría que Dios nos creó así, cosa que no es cierta. Vamos a lo que sigue. A ver qué hora es. Bien. No me quiero pasar hoy, el Mauri se emocionó con el micrófono. Es solo un demonio y necesita liberación. En otras congregaciones he escuchado, pasa que he acompañado a muchas personas en este tema y me han contado sus historias hasta llegar al ministerio, entonces les cuento cosas reales, no les estoy contando cosas que inventé en mi mente. Cuando una persona confesó que tenía atracción al mismo género, bueno, a la carpa de liberación. Y en cierto punto a mí me gustaría que sea un demonio porque sería más fácil. A mí me fascina la liberación. Y bueno, orás por la persona y se sale el demonio y chau, ya está. Sería mucho más fácil. Pero no, sin embargo, es un proceso en el que hay que trabajar cosas súper profundas, hay que dejar que Dios restaure, sane, es un proceso en el que hay que tener paciencia. Y
no es tan fácil, aunque sí creo, como hablaba Mauri en el taller anterior, de que existen influencias espirituales, eso no lo podemos negar, pero al fin y al cabo nuestras conductas no dependen de las influencias espirituales que puedan estar obrando en nuestra vida, sino de nuestras decisiones y de nuestro corazón. Porque a veces le echamos la culpa, ¿no? No, lo que pasa es que esa persona está endemoniada, sí, pero si esa persona se arrepiente y abraza la cruz, puede ser libre. Entonces no es cuestión simplemente de liberación, es cuestión de un proceso, ¿sí? Bueno, algunos causantes. Vamos a lo que sigue. Cada persona es diferente y las causas que la llevaron a desarrollar atracción al mismo género también lo son. En estas entrevistas que le contaba, que le decían, ¿por qué usted no está de acuerdo con el matrimonio igualitario? Y me acuerdo que una señora decía, porque los gays son todos que los han violado de chico. Decía yo, por favor, sáquenle el micrófono a esa señora. Hay muchas causantes que pueden llevar a las personas a desarrollar atracción al mismo género. Traje algunos casos que les cambié los nombres y les cambié la foto, por supuesto, pero que les quería contar su historia. Por ejemplo, el caso de Kevin, con 17 años, hijo de pastores, define a su papá como demasiado bueno. Considera que tiene un carácter débil y por eso la gente lo pasa por encima o se aprovecha de él. Su madre, en cambio, tiene un carácter fuerte, es dominante e intimidante. Cuando Kevin presenciaba las discusiones de sus padres, le daba bronca que su padre se dejara maltratar o que asumiera la culpa cuando en realidad no la tenía. Entonces esto lo llevó a rechazar la masculinidad por considerarla débil. Esta es una historia, un caso, una causante. El padre, de hecho me acuerdo del padre, podría haber dicho, porque a veces se dice, el problema es el de los padres, ¿no? Generalizando. ¿Cuál era el problema del padre acá? Que era demasiado bueno. Era un pastor que realmente, si usted lo conoce, es un pan de Dios, expresa el amor de Dios, pero la percepción de su hijo fue esta. Acuérdense que esa percepción dijimos que la hacemos entre los 2 y los 3 años. Así que a esa edad no percibimos las cosas muy claramente. Solamente percibimos lo que a nosotros nos parece y sacamos conclusiones que nos determinan y que construyen nuestra identidad de género y que construyen nuestra sexualidad. Es importante saber que la sexualidad es una construcción. Eso significa que si se construyó mal, se puede deconstruir y volver a construir correctamente. Aunque en el mundo también se habla de deconstrucción en otro sentido, en un sentido verdadero, eso es lo que nos hace posible ser restaurados de la homosexualidad, de construir lo que hemos aprendido acerca de la sexualidad y cómo la hemos construido y cómo nos hemos autopercibido y volverla a edificarla en la verdad. Otro caso, Carla. Su familia está compuesta por sus papás y su hermano mayor. Describe a sus padres como los mejores del mundo. ¿Saben que al principio cuando estaba en el ministerio y alguien venía con algún problema y en el grupo pequeño decía, no, yo no tengo ningún problema con mi papá y con mi mamá, no hay herida materna ni herida paterna, a mí se me quemaban los libros. Porque digo, ¿y ahora qué hacemos? Si todo lo que nosotros hacemos, no todo lo que hacemos, pero siempre empezamos por ahí, por la herida materna y paterna. ¿Y ahora qué hacemos? Y esta persona era una de esas que decía, mis papás son los mejores del mundo, no tengo nada que reprocharles. Sin embargo, de niña percibió que sus papás tenían preferencia por su hermano mayor y que lo amaban más que a ella. No sabemos si esto era así. Esto otra vez es lo que ella percibió. Su conclusión fue que lo amaban más porque era varón. Eso le hizo rechazar su feminidad y desear pertenecer al mundo masculino, ya que lo consideraba más interesante. El último caso que traje, Juan, 30, hijo mayor, madre sobreprotectora y dominante de personalidad extrovertida, padre callado, ausente emocionalmente y violento. Juan percibió de niño que su padre no era digno de confianza debido a su carácter impredecible. Sentía que no encajaba en el mundo de los hombres, en cambio el de las mujeres lo entendía y hacía sentir cómodo. Entonces eso también hizo que su identidad de género se construya mal. Obviamente que el niño no toma estas decisiones teniendo conciencia de que esto me va a traer tales consecuencias. No.
Simplemente cuando llega la adolescencia, esas carencias emocionales se sexualizan y el adolescente empieza a sentir atracción a personas del mismo género y no tiene la más pálida idea de por qué se da. Pero hay toda una cuestión atrás con respecto a los causantes. Entonces podemos decir, en la placa que sigue, que el rol de los padres es muy importante, aunque no es determinante, y son nuestros modelos de lo que es ser hombre y de lo que es ser mujer. Nosotros desde que nacemos y estamos insertos en una familia, es como que vamos registrando en nuestra mente. Esto lo hace un hombre, esto lo hace una mujer. Esto es de hombre, esto es de mujer. Es como que vamos escribiendo. Esto significa ser hombre, esto significa ser mujer. Y muchas veces lo que vemos de cómo son los géneros no nos gusta. Supongamos que en nuestra experiencia nuestro papá se fue de la casa, entonces nosotros escribimos en nuestra mente los hombres abandonan. Nos casamos y el esposo o la esposa es infiel. Entonces la esposa escribe en su mente los hombres son infieles, no se puede confiar en ellos. Y eso va determinando después la forma en la que nos relacionamos con los géneros, porque todo lo generalizamos. No somos capaces de decir, mi papá es así o esta persona es así. Todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. Lo generalizamos. Gracias, Damián. Todos los hombres son atentos. Yeah. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos una mala experiencia, alguien nos hiere? Hacemos un muro defensivo. Y en el caso particular de la homosexualidad, el muro defensivo por lo general se crea con el progenitor del mismo sexo. O sea, en el caso de los varones con su papá, en el caso de las mujeres con su mamá. Como no lo percibimos confiable, como no queremos saber nada con esa persona, construimos una muralla, como nos hirió, como nos lastimó, no queremos saber nada con esa persona. El problema que no nos damos cuenta es que lo que estamos diciendo es no quiero saber nada con ser hombre o no quiero saber nada con ser mujer. Entonces lo excluimos de nuestra identidad. Yo me acuerdo claramente que pensaba en mi interior, idolatrado a mi mamá y por otro lado, según mis percepciones, yo había considerado que no quería ser como mi papá. No quería tener que ver nada con él, como el carácter que él tenía o con... A él le gustaba la mecánica, los autos, yo no me gustaba para nada. Y lamentablemente, por mis percepciones equivocadas, porque no me di cuenta que él en realidad me amaba, construí una muralla defensiva y lo alejé de él de mi vida. Aunque vivíamos en la misma casa y todo, él me llevaba al colegio y yo, mudo, siempre que estaba con él, no tenía nada para hablar, no tenía ganas de hablar. Y para mí era como un extraño. Y si él no estaba, a mí me daba igual. Y lamentablemente eso me impidió de poder disfrutar de tener un papá y disfrutar del amor que él podía darme. Aunque sí tenía errores y cosas que tenía que solucionar como todos, yo lo había englobado en un prejuicio de que él es un ogro. Él no quiero saber nada con él. Entonces creé esta muralla defensiva. Cuando vas al retiro del ministerio te hacen llenar unos formularios que dice describa su relación con su papá. Todo mal. Después describa su relación con su mamá. Todo bien. Y no sabía por qué. Pero bueno, cuando fui a este retiro hablaron de las heridas paternas, hablaron del perdón. Yo había escuchado tantas veces hablar del perdón. Pero hablaron también de derribar esta muralla, que aunque es invisible, es imaginaria, es muy real. Y me acuerdo que mi líder de grupo pequeño me dijo, era un estadounidense, Nathanael, me dijo, ¿querés derribar esta muralla defensiva? Te ha estado protegiendo, pero también te ha estado impidiendo ver todo lo bueno de tu papá. Y bueno, en ese momento tomé la decisión y realmente fue como que algo se rompió acá adentro. Con una oración simple que hice, algo se rompió y las lentes con las que yo lo miraba, cambiaron y pude empezar a verlo como en realidad es. Y también empezar a ver a mi mamá como en realidad es. En ese tiempo me empecé a llevar mal con mi mamá y bien con mi papá. Era como que se iba de un extremo al otro. Para mí en las peleas siempre mi mamá tenía razón.
Y ahora me he dado cuenta de que mi papá en realidad a veces sí tenía razón. Y bueno, fue progresivamente que Dios fue restaurando mi relación con Él y gracias a Dios que puedo disfrutar de un papá maravilloso. Estoy muy agradecido por el papá que me dio. Tengo que preguntarnos con respecto a la relación con el progenitor del mismo sexo. Se apagó. Algunas preguntas. ¿Le podemos volver al power? Le quería definir quebranto de género. Existe quebranto de género cuando veo mi propio género o el complementario de una forma diferente a como Dios lo ve. A veces cuando se habla de quebranto de género creemos que es homosexualidad nada más. No, hay muchas formas de quebranto de género. Cuando el diseño de Dios en cuanto a lo verdaderamente masculino o femenino ha sido distorsionado, esto es quebranto de género. Si yo le preguntara a usted, ¿cómo son los hombres? Le pregunto a las mujeres, ¿cómo son los hombres? Y usted me dice algo diferente de lo que Dios ve cuando ve a un hombre, eso ya es quebranto de género. A veces hago este ejercicio cuando hablo de este tema y le pregunto a los hombres, ¿cómo son las mujeres? Histéricas, eso es quebranto de género. En cuanto a la relación con el progenitor del mismo sexo, ¿había franqueza y confianza? ¿Había muestras de amor constantes y claras? Si usted es padre o va a ser padre o tiene hijos chiquitos y quiere saber cómo evitar que su hijo pase por estas cosas, esto le puede servir. ¿Hay franqueza y confianza en la relación? Si a su hijo le pasa algo, ¿tiene la confianza de venir a hablarlo con usted? ¿Le hicieron bullying en el colegio? ¿Le pasó algo vergonzoso? ¿Lo puede hablar con usted o va a tener miedo de que lo rete? ¿Había muestras de amor constantes y claras? O sea, ¿su hijo tiene claro que usted lo ama? Usted piensa que lo sabe, pero el hijo ¿lo tiene claro o no lo tiene claro? ¿Hay interés del padre o de madre por involucrarse en la vida del niño? Le preguntás cómo estás, cómo te fue, cómo te sentís, qué pasó en el colegio, qué pasó con tu amiguito, o no le damos importancia, son cosas de chicos. Establecemos límites y disciplinas adecuadas y en amor. ¿Saben que aunque renegamos de las disciplinas, si nos disciplinan, entendemos que nos aman? Si no nos dicen nada, no nos corrigen, entendemos que no les importamos. Escuchaba a una columnista que es psicopedagoga, creo que es de Córdoba, es bastante famosa, se llama Liliana González, y ella hablaba acerca de los adolescentes en las fiestas clandestinas. Y decían, ¿saben qué? Ella en su consultorio, hablando con muchos adolescentes, los adolescentes le expresaban que a sus papás no les importaba su vida. ¿Cómo llegaste a esta conclusión? Ella les preguntaba. Y yo salgo de fiesta y ellos ni me preguntan a qué hora vuelvo, ni cómo me vuelvo. No les importa. Entonces, un papá que establece límite, que le dice, te quiero acá a las 12, a la 1, lo que está haciendo en realidad es estableciendo límites que hacen que la persona se sienta amada. Por el contrario, a veces pensamos que los padres permisivos son los que más aman. No, eso es mentira. Si hubo abuso, negligencia, enfermedad, muerte, abandono, rechazo, traición o algo más, eso crea una ruptura en cuanto a nuestra identidad de género. Vamos a la que sigue. Percepciones. Como yo les decía, a ver, esta imagen parece que hay un ciclista que está colgando de una pendiente con una bici, ¿cierto? Sin embargo, la percepción nos está jugando una mala pasada, porque en realidad la foto se sacó así. Esto era para recalcar de que a veces las cosas no son como nosotros las recordamos, son como nuestra mente las percibió. Entonces, me acuerdo que una vez el Espíritu Santo me llevó a ver fotos de cuando yo era bebé y cuando era chico, y en esas fotos como que pude ver cómo mi papá me miraba, o alzaba, o jugaba conmigo, y eso como que chocó con mis recuerdos, y dije, yo no me acuerdo de eso. Pero en realidad sí había pasado. Lo que pasa es que mis percepciones me habían hecho ver todo lo malo y olvidar todo lo bueno. Ahora que sigue. Otro causante es el abuso sexual.
El cuerpo fue diseñado para sentir placer, siempre que se lo toque de determinada forma o que se practique determinada cosa. Entonces, a veces en el abuso sexual, aunque es muy traumático emocionalmente, sexualmente puede ser placentero, y esto puede crear confusión en la persona. Es decir, si sentí placer cuando tal persona me hizo esto, entonces eso debe significar que soy homosexual o debe significar tal cosa o tal otra, o me puede llevar a rechazar en el caso de que el abuso sexual lo haya cometido una persona del otro sexo, a rechazar el sexo complementario y decir no quiero saber nada con esto. ¿Cómo ministrar a una persona con AMS? Voy re bien, me quedan 10 minutos. ¿Cómo ministrar a una persona con AMS? Bueno, número 1, proveer un espacio de apoyo y contención donde se sienta seguro. En la congregación donde vos asistís, una persona que lucha con atracción al mismo género, ¿se sentiría cómoda de hablarlo con alguien? O a ver, lo hagamos más personal. ¿Vos creés que una persona que tiene atracción con el mismo género se sentiría cómoda de hablarlo con vos? ¿Serías vos una persona confiable? ¿Tendrías las herramientas para ayudarlo? ¿Para ayudarla? Entonces, primero que nada, proveer un espacio, en realidad para todos los temas, diría yo, porque si hay alguien que lucha con bulimia, si hay alguien que lucha con la drogadicción, si hay alguien que lucha con la depresión, ¿hay un espacio en las congregaciones donde se puedan trabajar estos temas? ¿Hay un espacio donde se pueda sanar, donde la persona pueda abrir su corazón y decir lo que le pasa? ¿O creemos que todos estamos bien? Porque vieron que a veces los domingos nos ponemos la careta o el día que sea nuestra congregación y no, el hermanito tal está bien, pero nadie sabe con lo que lucha en realidad en su interior. Nosotros en esta congregación aplicamos los discipulados, que son justamente un espacio donde la persona pueda abrir su corazón y podamos trabajar las cosas que le están pasando, sin juzgar, sin horrorizarnos, sin escandalizarnos, simplemente escuchar y proveer ayuda. El punto que sigue, darle seguimiento. Esto no es un problema que se soluciona yendo a un seminario, yendo a un retiro, hablando una vez. No, requiere seguimiento porque es un proceso. La sanidad es un proceso donde va habiendo avances, donde va habiendo retrocesos, donde el camino, digamos, no es perfecto, pero se va haciendo pasito a pasito avances al respecto. ¿En qué consiste este proceso? Identificar las mentiras y contrarrestarlas con la verdad. Si vos tenés la suerte de que la persona te abra su corazón y te diga lo que realmente piensa, no lo que aprendió religiosamente, que vieron que a veces le preguntamos cosas, yo a veces le digo a mis discípulos, no me respondan religiosamente, respóndanme lo que realmente piensan. Yo ya sé que ustedes saben de la Biblia, yo ya sé que ustedes la leen, que ustedes son cristianos de chiquitos, yo ya sé, pero quiero saber lo que realmente piensan. Y cuando la persona nos abre su corazón, podemos identificar mentiras y contrarrestarlas con la verdad. Para eso necesitamos conocer la verdad, ¿cierto? El proceso también consiste en abrazar su verdadera identidad en Cristo. Entender cuál es tu verdadera identidad, qué es lo que Dios dice de vos. Y ahí el orgullo a veces nos lleva a no creer lo que Dios dice acerca de nosotros. En el caso del que lucha con la homosexualidad necesita poner su fe en creer de que Dios lo creó heterosexual. Pero si no es tu caso o no es esto con lo que luchás, también necesitas abrazar lo que Dios está diciendo acerca de tu identidad, lo que Dios dice cuando te ve. Reconciliarse con su propio género y con el complementario. En el caso de los varones, empezá a acercarte al mundo masculino y a reconciliarte con el mundo masculino. En un grupo pequeño donde todos luchaban con AMS, le digo, ¿cómo son los hombres? Y arrancaron. Los hombres son chatos, son simples, lo único que hablan es de fútbol y de autos, no hay como nada interesante, y así un montón de cosas que empezaron a sacar a partir de sus propias heridas. Y yo les decía, ¿saben qué? Yo también lo pensaba en un momento. Hasta que Dios empezó a abrir mis ojos para reconocer que no todo es así.
en realidad hay una construcción que el mundo hizo que no tiene nada que ver con lo que Dios dice que es ser hombre, ¿sí? Entonces, a medida que Dios va restaurando nuestra mirada acerca de los géneros, eso va trayendo sanidad. En cosas prácticas, si el padre todavía está vivo, que se fomente la relación con el padre. Si ya es grande, invítalo a tomar un café, tener una conversación cercana con él, conocer su corazón, perdónalo. Si es su mamá, con su mamá. Si no están, si ya murieron o lo que sea, con cualquier figura paterna que haya en tu vida, con tu pastor, con tu pastora, con el grupo de jóvenes, con el grupo de hombres, hacete amigos que no luchen con lo mismo que vos y aprende de ellos. Vincúlate en relaciones sanas. Sanar las heridas del pasado mediante el perdón y el amor del Padre. Hay que permitir que el Espíritu Santo traiga a memoria cosas que pasaron y que nosotros las metimos allá al fondo de nuestra mente, pero que aún hoy nos siguen influenciando, siguen operando en nosotros, aunque no nos demos cuenta. Hay gente que dice como, ¿por qué voy a tener que revolver el pasado? Eso no está bien. No nos interesa revolver el pasado. Nos interesa volver para sanar y cerrar un ciclo que hoy todavía nos está afectando. Porque si quedó en el pasado, lo dejemos allá. El problema es que hoy nos está afectando. 5. Aprender a diferenciar las necesidades emocionales de la conducta sexual. Cuando alguien me dice, che, Nata, me siento atraído a tal persona y como que cada vez que estoy cerca de esa persona me siento atraído y no sé qué hacer, la pregunta es, ¿qué es lo que en realidad está necesitando tu corazón? Porque las necesidades en realidad son emocionales, no son sexuales. Lo que pasa es que a veces hemos unido las dos cosas. Por ejemplo, si nos han abusado sexualmente, pero en ese abuso nosotros recibimos cariño y afecto que de otras personas no, a veces mezclamos las dos cosas. Mezclamos el amor, el afecto y el cariño con la sexualidad. Entonces, cuando tenemos una necesidad de ser aceptos, buscamos seducir. Cuando tenemos necesidad de atención, buscamos seducir. Cuando tenemos la necesidad de sentirnos amados y de sentir intimidad con alguien, vemos pornografía, caemos en la fornicación. La necesidad en realidad es emocional, no sexual. Entonces, si aprendemos a diferenciar eso, vamos a darle a nuestro corazón lo que realmente está necesitando. ¿Qué pasa si mi necesidad es emocional y yo la resuelvo de forma sexual? ¿Se resuelve realmente? No. Después del acto sexual, el vacío que queda en el interior es enorme. 6. Alcanzar sobriedad de la adicción sexual. La pornografía homosexual fomenta las creencias y fomenta, digamos, la homosexualidad. Entonces es muy importante limpiar nuestra mente y alcanzar la sobriedad de la adicción sexual. La sobriedad no solamente significa dejar de practicar, por ejemplo, la masturbación o la pornografía, sino significa estar libre en nuestra mente de esos pensamientos, ¿sí? Que son cosas diferentes. 7. Aprender a amarse a sí mismo para dejar de buscar en otros lo que ya tengo. ¿Sabes qué es muy importante para la persona que lucha con la atracción al mismo género? Sentirse bien consigo mismo. Entonces a veces el consejo es, anda a comprarte ropa linda, anda a cortarte el pelo para sentirte bien y sentirte atractivo. Empieza a hacer actividad física, empieza a fomentar, digamos, lo que llamamos por ahí la autoestima, que en realidad es el amor propio. Esta semana justo Dios me estuvo hablando mucho acerca del amor propio, porque a veces tenemos un concepto como que eso es egoísmo, pero hay que diferenciar el egoísmo del amor propio. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si no nos amamos a nosotros mismos, no podemos amar a Dios y no podemos amar a los demás. Por eso es tan importante aprender a amarnos a nosotros mismos. El hecho de darnos cuenta de que tenemos en nosotros lo que estamos buscando en otros nos va a hacer dejar de buscar. ¿Qué haces buscando en otras personas de tu mismo sexo lo que en realidad ya tenés? En ese caso sí se aplica el mirarse al espejo y decir, mira, ya lo tenés, ya está en vos. Buscás en otras personas que son fuertes, vos también podés ser fuerte. Buscás en otras personas que son seguras, vos también podés ser segura. Buscá otras personas que te complementen cuando Dios en realidad ya te hizo completo. Y ahora, al último,
Pasamos a la última, aprender a relacionarse sanamente con ambos géneros. Empezar a conocer, a salir con chicos o chicas del sexo complementario, aprender a relacionarse, cosa que quizás otros lo hicieron cuando eran preadolescentes. El que atraviesa por la atracción al mismo género tiene que aprender a hacerlo capaz de grande. Pero no importa, Dios nos fortalece y nos ayuda en esto de aprender a relacionarnos sanamente, que es todo un desafío. Bueno, Claudia va a hablar mucho de eso en la próxima sesión. Para terminar, me gustaría decir que no es lo mismo tentación que pecado. Hay una diferencia, ¿sí? No es lo mismo el que siente atracción a personas del mismo sexo a quien da rienda suelta a esa atracción. Sentir atracción no es pecado, es una tentación, ¿sí? Entonces, si yo le doy rienda suelta a la tentación, eso después se consuma en pecado. Pero hay muchos que se sienten culpables por el solo hecho de tener tentaciones. Hay muchos que se sienten culpables por el solo hecho de tener atracciones. Y eso no es pecado. Lo que es pecado es ceder a esas tentaciones, ¿sí? Si yo cuando tengo una tentación la resisto, huyo de la tentación, la confieso, la expongo a la luz, estoy haciendo bien las cosas. Entonces, digo esto porque hay muchas personas que se dan con un palo cada vez que tienen alguna tentación o cada vez que tienen algún pensamiento, cada vez que se sienten atraídos. Sin embargo, hay que aprender, como decía antes, a tratarnos con bondad, ¿no? Y decir, Señor, te entrego este pensamiento, te entrego este sentimiento, no lo quiero en mi corazón, pero no me doy con un palo a mí mismo. Y que podamos orar juntos. Padre, gracias por cada una de estas personas que decidieron venir a este seminario, algunos buscando ayuda para sí mismos, otros buscando ayuda para otros. Señor, gracias porque vos sos el que nos trajiste acá y vos necesitabas que escuchemos estas cosas. Señor, como aprendíamos hoy, la atracción al mismo género es principalmente una mentira en nuestra mente. Te pido que a medida que nosotros te damos lugar en nuestra mente y corazón, tu luz pueda alumbrarnos y tu verdad pueda manifestarse y tu verdad pueda hacernos libres. Señor, a medida que disponemos nuestro corazón, que tu libertad vaya expresándose en nuestro interior para poder manifestar el diseño con el que vos nos creaste y poder disfrutarlo. Señor, gracias porque vos nos has hecho disfrutar del diseño, aunque a veces hemos renegado, aunque a veces hemos querido otras cosas, hoy podamos verlo con claridad y decirte, Señor, gracias por el diseño con el que me hiciste, porque es hermoso. Gracias por la complementariedad entre los géneros, Señor. Gracias por tu amor que no nos deja abandonados, Señor. Gracias por tu amor que nos acompaña paso a paso en el proceso. Gracias porque no estamos solos en esto, Señor, sino que vos nos agarrás fuerte de la mano y vos nos vas llevando. Aunque podamos sentirnos perdidos, aunque podamos sentir que es difícil, aunque podamos sentir que cuesta avanzar, Señor, nos reconforta la verdad de que no estamos solos, de que vos estás con nosotros todo el tiempo y vos sos el protagonista de cada uno de nuestros procesos de sanidad. Señor, gracias porque vos provees todos los medios. Gracias porque tu Espíritu Santo en nosotros es más que suficiente, pero también vas a proveer las personas indicadas para restaurarnos y para sacarnos de la posición en la que estamos. Señor, te doy gracias por tanto amor. Te entrego cada una de las vidas, cada una de las historias que están acá representadas, Señor. Te entrego cada una de las situaciones, te entrego los padres que están dolidos con hijos que han escogido el camino de la homosexualidad. Señor, te entrego a las personas, a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, que con todo su corazón desean agradarte. Sé que vos vas a responder ese clamor, Señor. Vos traes sanidad cuando hay disposición en nuestro corazón, Señor. Te doy tantas gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén.